gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra propuesta de Construyendo Historias. Hoy vamos a estar presentes en lo que es el Colegio de la Inmaculada, el Colegio de los Jesuitas, compartiendo con todos ustedes el rico patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de este lugar tan importante en nuestra ciudad. Invitamos a que nos acompañen. Bueno, mi nombre es Jorge Terpin, soy el ingeniero Jorge Terpin. Durante muchos años he colaborado con la Orden y con el Colegio de la Inmaculada Concepción y su museo. Estamos aquí frente a la plaza principal de la ciudad de Santa Fe, frente al Colegio de la Inmaculada Concepción, frente a la manzana jesuítica. La manzana jesuítica está conformado por el colegio, la iglesia y el museo. La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, el santuario, que es Monumento Histórico Nacional desde 1942, y el Museo del Colegio de la Inmaculada Concepción, que es Monumento Histórico Nacional desde el año 2000. Nosotros hablamos de los jesuitas. Ahora un poco, ¿qué son los jesuitas? Los jesuitas es una orden que obtiene en 1540 su existencia canónica mediante una bula de Pablo III, Regimine Militantes Ecclesiae. Su primer general, fundador, fue San Ignacio de Loyola. Ya en 1579 se los encuentra en estas zonas, ubicándonos la fundación de Santa Fe, 1573. Pocos años después ya llegan los primeros jesuitas. Los jesuitas es una orden que se caracterizaba por la sólida formación intelectual, además del espiritual, y un sólido temple. ¿Por qué? Porque estaban preparados, y debían estarlo, porque debían recorrer enormes distancias en un orbe nuevo, como así denominaba digamos, la mente del Renacimiento a estas zonas desconocidas, el orbe nuevo, era absolutamente desconocido. Entonces debían estar preparados, ¿no es cierto?, para todo, y su capacidad organizativa iba a ser puesta a prueba de muchísimas maneras. Y esto es otra de las características de la orden. Venían ingleses, napolitanos, españoles, es decir, venían jesuitas de distintos orígenes, no solamente españoles como correspondía a esta zona del Imperio Español, sino de distintos espacios y ámbitos, lo que le permitía incorporar gente a los jesuitas que eran de distintos bagajes culturales que se complementaban e interactuaban. Su llegada definitiva se produce en agosto de 1610 con la llegada del padre del Valle y el hermano Sigordia. Textualmente la carta dice: estando en los pies de la obra, se refería a la obra de construcción de la iglesia y del convento, del colegio, leyendo la vida del beato Javier, porque todavía San Javier no era santo, era beato, y esperando a los chicos de la escuela. Este es el primer dato que nos confirma el testimonio ineludible, certero, de que
Santa Fe posee el colegio más antiguo de la República Argentina, inaugurando la instancia secundaria en 1611, como lo asegura Lozano y lo firma a través de documentos. Ese colegio se llamó primero Colegio del Sagrado Nombre de Jesús, Colegio de San Francisco Javier, Colegio de la Inmaculada y finalmente, después de 1870, Colegio de la Inmaculada Concepción. Bueno, como sabemos, razones del que se desboronaba la barranca, el ataque de los indios, llevan a la necesidad del traslado de la ciudad, de los viejos pagos de Callastá, a estos pagos de la Vera Cruz. Los jesuitas, comprometidos con el destino de la ciudad, inmediatamente comienzan el traslado, ya en 1651. Y en 1658 el padre Antonio Marchiano escribe: al presente estamos poblados en la nueva ciudad. Implicaba ese traslado a la construcción de un nuevo edificio de la escuela o del colegio, ¿no es cierto?, la habitación de los padres, pero además también la construcción de una iglesia. Es decir, que el frente, ¿no es cierto?, es lo que se conserva, parte del frente es lo que se conserva de aquel momento. El edificio se encontraba prácticamente en ruinas. De las 2 manzanas originales que tenía el colegio, se había fragmentado con la apertura de la calle Nueva, actual calle 25 de Mayo, en 2 manzanas. A su vez, se habían vendido muchos solares a particulares, de tal manera que solamente se conservaba del espacio original la mitad de la manzana norte de ambas manzanas. El colegio, en su origen, hasta la expulsión en 1767 por la Real Pragmática de Extrañamiento de Carlos III, dada en el Pardo, todos los bienes de los jesuitas habían quedado en manos de la Junta de Temporalidades, que eran los que se encargaban de administrarlos. Esa administración fue escandalosa y bueno, comenzaron a venderse espacios y el colegio, ¿no es cierto?, tuvo muchísimos usos y se usó para enorme cantidad de cosas. Resumidas cuentas, nadie se hizo responsable, la iglesia estuvo cerrada de muchos años, pero bueno, cuando regresan los jesuitas esto era casi una destrucción total. El colegio ocupaba, el viejo colegio ocupaba más o menos la mitad de la manzana y de una sola planta, y el ingreso estaba al lado de la torre sur que actualmente se conserva. Cuando llegan los jesuitas, inmediatamente se ponen, ¿no es cierto?, a la necesidad, se toman cargo de la necesidad de arreglar y mejorar el edificio. Y así construyen en 1863, a continuación de la sacristía, lo más antiguo que hasta ahora se conserva y que está ocupado por el Museo del Colegio de la Inmaculada Concepción, que por esa razón precisamente, entre otras, es declarado Monumento Histórico Nacional. Los jesuitas al poco tiempo necesitan ampliar la edificación y van llevando primero la puerta al centro de la fachada
y luego construyen inmediatamente otro piso más. Así que digamos, de la planta base original con la puerta o la portería adosada a la torre, se cambia por un edificio de la misma longitud en 2 plantas y la puerta principal se corre al centro de la fachada. Los años se suceden, van comprando las distintas propiedades para ir recomponiendo de alguna manera toda la manzana jesuítica y se ve la necesidad de o bien vender todo y construir en otra parte o demoler y construir absolutamente todo desde cero. Y se opta por esta segunda opción, que fue construir todo desde cero. Antes de comenzar la construcción era necesario para los jesuitas asegurarse la posesión del terreno, para lo cual se gestionó y se obtuvo de las autoridades de la provincia que en 1906, mediante una ley, le otorgaran la propiedad definitiva y absoluta a toda esta manzana. Al año siguiente, se coloca la piedra fundamental y en muy pocos años el edificio se levanta aceleradamente. Tal es así que lo primero que se termina, 2 años y medio, 3 después, es todo el ala sur. El ala sur tomaba por calle 3 de Febrero, desde la intersección de San Martín, casi hasta llegar a 25 de mayo. Restaba un muy pequeño espacio que en aquel momento estaba ocupado por el observatorio del Colegio de la Inmaculada, de una extraordinaria importancia en lo que hace a las mediciones de todos los factores climáticos. Posteriormente, esto lo hago como acotación, ese observatorio se trasladó al último piso, ¿no es cierto?, que como coronación del frente se encuentra arriba del ingreso. Soy el profesor Carlos Pauli, muchos años docente de esta casa, soy profesor de historia y con mucho agrado les cuento algunas de los aspectos más relevantes de la rica historia de este colegio. Los jesuitas vuelven en 1862. La sociedad santafesina los recibe muy bien, reabren su colegio secundario. Este colegio tuvo internado, es decir, no eran solamente alumnos de la ciudad de Santa Fe, sino alumnos de provincias vecinas y de países vecinos, alumnos tanto de Paraguay, de Uruguay, y durante muchos años fue acumulando un gran prestigio por su rigurosidad científica, por la jerarquía de sus docentes, por sus experiencias. Y acá tengo que referirme a las características de la educación jesuítica, ¿no? El hombre tiene que ir descubriendo sus potencialidades, sus riquezas, y lo mismo eso se traslada al plano de la educación. Entonces el alumno no es solamente alguien que está en los horarios de clase recibiendo conocimientos, sino que además tiene que participar creativamente en muchas otras actividades. De ahí viene la característica de los colegios de las academias. Las academias son espacios donde el alumno va descubriendo sus condiciones en otros ámbitos que no son estrictamente lo escolar, ¿no? La academia de literatura, la academia de ciencias naturales, academia, en fin, todas las experiencias que hacen que el alumno vaya encontrando su propia identidad. Y complementaria a todo esto que podríamos llamar la formación académica está también la formación espiritual, que se traducía en la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, fundamentalmente en lo que era el sitio que el colegio tenía, Piquete Las Flores, ¿no? Hoy es un barrio de la ciudad, pero en aquel momento era una
casa de descanso y de práctica de esta. No solo, bueno, acá no solo se tuvo su sitio, digamos, el colegio secundario, también acá comenzaron la Facultad de Jurisprudencia, que luego va a dar origen a la Universidad Provincial, en tiempos de José Gálvez, base de lo que es hoy la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Parte cuando hubo una de las reformas edilicias también, cuando se suprimió, por ejemplo, el internado, en la década de 1970, el amplio museo de ciencias naturales que tenía el colegio, en gran parte fue donado a lo que hoy es el Museo Ameguino, ¿no? En fin, aquí hay muchísimos otros aspectos que podríamos remarcar. No quisiera olvidarme, por ejemplo, que fue el primer colegio en tener la computación, porque hoy llamamos la informática, como materia obligatoria, digamos ya curricular, a partir de 1970, ¿no? Bueno, nos encontramos en el interior del santuario de Nuestra Señora de los Milagros, la iglesia de los jesuitas. Esta iglesia, como les comenté al principio, tiene un proceso de construcción que dura más de un siglo. La placa del frente, de 1660 indica la finalización de parte de la obra. Se sigue construyendo y mejorando, estando terminada alrededor del 1700. Era una iglesia de una sola nave, y posteriormente se construyen dos capillas, la del Sagrado Corazón y lo que después se denominó la iglesia, la capilla de Nuestra Señora de los Milagros. Eso nos lleva a hacer referencia a un cuadro que se venera aquí en esta iglesia. En 1633, cuando todavía Santa Fe se encontraba en los viejos lugares, llega un hermano jesuita belga, Louis Berger, que era músico, médico y también pintor, que en 1634 pinta el cuadro de la pura y limpia Concepción, que es este cuadro que se encuentra aquí. Ese cuadro, un 9 de mayo de 1636, luego de la misa, el padre rector se encontraba arrodillado delante de la imagen y observa que comienza a manar agua desde la cintura hacia abajo. Primero en pequeñas cantidades y luego cada vez en mayor y mayor y mayor cantidad. Convocó primero a los padres y alumnos del colegio y posteriormente a las autoridades, tanto del ámbito religioso como del ámbito civil. El prodigio se prolongó durante varias horas y al respecto cabe consignar que se elaboraron actas de lo que estaba sucediendo, tanto en el ámbito de la iglesia como en el ámbito civil. Y se hizo especial mención a que el artesonado estaba seco y no había nubes en el cielo, para dejando absolutamente claro de que la humedad no podía haber sido, ni que tampoco había goteras en un caso de lluvia. Es realmente un hecho portentoso que a partir de la cintura hacia abajo brotara el agua. Se recogió en algodones, algunos se conservan en un relicario que existe todavía en el colegio, y a partir de ese momento comenzó a haber una serie de portentos, hechos importantes, sobrenaturales por decirlo así, cuando se invocaban y se colocaban esos algodones milagrosos. De allí el nombre de Nuestra Señora de los Milagros, cuya fiesta se celebra todos los 9 de mayo aquí en este ámbito. El cuadro se encuentra en el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. Ese cuadro antes se encontraba en una capilla que se encontraba al sur de la sala de la nave, donde actualmente se encuentra un cuadro muy importante que es Santa Teresa de Jesús, pintada por la protopintora santafesina Sor Josefa Díaz y Clusellas. Bueno, nos encontramos
en la antisacristía. La antisacristía, la sacristía y la contrasacristía constituye un núcleo que se mantiene casi perfecto desde la época colonial. No ha habido grandes modificaciones. Esto es una pieza muy interesante, es un aguamanil tallado por los indios en piedra sapo, sapone, es una piedra de fácil tallado por los indios entre 1715 y 1716. Era para hacer las abluciones, es decir, la limpieza de las manos, ¿no es cierto?, antes de la misa y después de la misma. Obviamente, esto es un adminículo que no tiene nada que ver con lo que estamos mostrando, y aquí se encontraba el orificio de salida del líquido, que con una clavija de madera se podría abrir o cerrar. Y esto es el depósito que se podía llenar desde afuera con agua. Era una manera, ¿no es cierto?, de poder tener agua corriente, agua fresca, ¿no es cierto?, dentro de la sacristía. Estos son las paredes originales, ¿no es cierto?, de tapia y piedra. Basamento de piedra del Paraná, traído de la vecina orilla de Entre Ríos, y la tapia, paredes de 1 metro, 1,5 metros de espesor, en algunas partes hasta 2. ¿Esto era confesionario? No. Esto, hay varias opiniones. Esto puede ser para que una persona pueda observar misa sin necesidad de acceder a la capilla, a la iglesia. Y también hay versiones que hablaban de que podía ser utilizada por enfermos. Pero en rigor de verdad, a ciencia cierta, no hay una opinión definitiva. Padre Bergoglio, o sea, el hoy Papa Francisco, cuando era maestrillo, es decir, cuando teníamos que aclarar que en la formación de los jesuitas hay un momento muy importante de esa etapa formativa, que es el magisterio, ¿no? Ellos cursan al principio toda la filosofía, y antes de entrar a profundizar la teología, hacen 2 años de práctica en normalmente colegios o actividades parroquiales según la característica de cada postulante. En el caso de Jorge Mario Bergoglio, a él lo destinan en 1964 a este colegio como profesor de psicología de 4º y literatura de 5º, y también a colaborar en la ordenamiento de la biblioteca, que estaba muy desordenada, y trabajar en la Academia de Literatura, ¿no? Es famoso lo ocurrido al año siguiente, con los alumnos de 1965, que tenían como tarea de la academia escribir cuentos, ¿no? Tenían que escribir cuentos, y los mejores cuentos se iban a publicar, como premio, digamos, se iban a publicar al final de ese año. Y coincide que Santa Fe en ese momento tenía un gran movimiento cultural, se estaba creando la Universidad Católica, venía José Luis de Imas, venía Mariano Grondona, y entre los ilustres visitantes venía Jorge Luis Borges, ¿no? Y el maestrillo Bergoglio consigue que Bergoglio le prologue los cuentos que se iban a publicar en el año 1965. Y eso efectivamente ocurrió, y circula el librito que se llama Cuentos Originales, ¿no?, donde están los alumnos de aquella época con su producción y el prólogo del ya famoso en esa época Jorge Luis Borges, un acto que se hizo acá en la Academia de Literatura, ¿no?
Ese como dato ilustrativo, digamos así, ¿no? Bergoglio tuvo después otras visitas, ya siendo provincial. En 1979, por ejemplo, dio una conferencia extraordinaria en el Museo Rosa Galisteo Rodríguez sobre la historia de la Compañía de Jesús en Santa Fe, toda la obra de los jesuitas en San Javier, en las distintas fundaciones que los jesuitas atendieron durante su gestión acá, ¿no? Lo mismo que a partir de mediados de 1930 la atención de Alto Verde, ¿no? Que es la atención pastoral de la compañía, que se mantiene hasta el día de hoy con 3 grandes capillas y mucha gente que concurre ahí, ¿no? El colegio hoy no se detiene, tiene su jardín, tiene su escuela primaria, tiene su escuela secundaria y sus academias, sus actividades misioneras, ¿no? Los alumnos no solo comparten la educación formal, digamos, sino que también participan, no solo en Alto Verde, participan de distintas misiones en distintos ámbitos.